Tomen sus lugares. Bueno, les digo a los hermanos que están aquí, ¿verdad? Y pues vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Titulamos a nuestra meditación de esta noche Fe y Obras. Fe y Obras. Ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Dijimos, en el mes de la Reforma y titulamos a todo este mes de la Reforma como el tema de reforma igual a evangelismo, reforma igual a evangelismo. Hemos estudiado generalmente, cuando hablamos del mes de la Reforma, hablamos de las 5 solas, hablamos de los 5 puntos calvinistas, hablamos de las marcas de la iglesia, hablamos de los emblemas o lemas de la Reforma, como la iglesia reformada siempre reformándose. Todos estos temas, en mi corazón espero que cada uno de ustedes ya los conozca. Creo que ya varios los hemos estado estudiando, algunos de ustedes ya los deben de conocer. Pero algo en particular que debemos de puntualizar es que la Reforma fue un movimiento, decía el domingo, un avivamiento, es decir, un momento en que el Espíritu Santo se movió a través de las Escrituras y muchos, al venir al conocimiento de la palabra de Dios, vinieron al conocimiento de Dios. La Reforma fue un movimiento de evangelización. Hubo evangelización, muchos compartiendo la fe, muchos compartiendo la palabra de Dios. Y al hablar sobre la fe y las obras, o fe y obras, tenemos que puntualizar un poco, porque por un lado las Escrituras nos enseñan que no tenemos ni podemos hacer nada para salvarnos. No podemos hacer nada para salvarnos. No tenemos que hacer nada ni podemos hacer nada para salvarnos. Que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pero por otro lado también leemos en las Escrituras que las personas que Dios ha redimido, que Dios ha salvado, al reconocer su pecado, se arrepienten, y eso hace que dejen atrás su pecado y comiencen a actuar justamente. Comienzan a vivir vidas que agradan a Dios. Comienzan a hacer buenas obras. Es decir, que su fe se ve o se debe de ver reflejada en sus obras. Entonces, sí, creo que están claras las dos formas en que se habla generalmente sobre la relación fe-obras. Fe-obras. Fe sin obras para salvación. Fe que se ve reflejada en las obras cuando hay salvación. No sé si es claro esto, espero que sí sea claro para todos. Fe y obras. Para hablar de reforma igual a evangelismo, hemos tomado la carta a los Romanos, que por cierto también dijimos el domingo, que junto con la carta a los Efesios es una carta que nos presenta doctrinas, y podríamos decir que son las cartas doctrinales por excelencia, Romanos y Efesios, ¿no? No quiero decir que las otras cartas no tengan doctrina, pero estas cartas de una forma muy especial puntualizan varias doctrinas. El domingo iniciamos hablando de las buenas nuevas de salvación, ese fue el tema, y tocamos los versos 16 y 17 del capítulo 1 que dicen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que hablamos el domingo. Explicábamos un poquito que evangelio quiere decir buenas noticias, y explicábamos cómo el apóstol Pablo, él mismo, se presenta como alguien que Dios comisionó
para dar las buenas noticias. Específicamente vimos algunos textos y en estos dos textos en particular, ahí habla en dos ocasiones, puntualiza esta palabra, el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque son poder que Dios usa, son el poder que Dios usa para salvar. Y algo que estuvimos también puntualizando el domingo es la justicia de Dios. La justicia de Dios, el justo por la fe vivirá. En la justicia de Dios el justo no se salva por sus obras, no se salva por su justicia. En la justicia de Dios el justo se salva por la fe. ¿La fe en qué? En las buenas noticias, en las buenas noticias de salvación. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos se nos presenta la condición del hombre, la condición del ser humano delante de Dios. Los que podemos ver en este capítulo 1 que comencé a mencionar hace un momento, ¿cuál es la condición del hombre? Si tienen su Biblia ahí abierta, fíjense el versículo 20, capítulo 1, nos habla un poquito de cómo el hombre podría entender la existencia de Dios y la grandeza de Dios, pero a pesar de que podría entenderlo, la grandeza de Dios se niega a conocerlo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo hombre, nadie tiene excusa. Con el simple hecho de ver la grandeza, la majestad, lo tremendo de la obra de creación, todo hombre tendría que reconocer, existe un creador, ¿no? Y entonces dice ahí el versículo 21, sigo leyendo ahí, pues habiendo conocido a Dios, o sea, habiendo entendido que existe un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, en vez de reconocer la grandeza de Dios, ellos se quisieron sentir los muy sabios y su razonamiento fue entenebrecido. Sigo leyendo, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzaron a adorar a otras cosas que no son Dios, comenzaron a considerar a otras cosas como Dios, y así vemos cómo a través de la historia muchas culturas de repente adoran al sol, adoran a la lluvia, adoran infinidad de cosas, menos a Dios. Me voy hasta el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si no me voy a leer todo, ahora me voy hasta el versículo 28 y estamos hablando cómo estos primeros 3 capítulos de Romanos nos describen la condición del hombre, la situación del hombre. Y fíjense cómo estos versículos, últimos versículos del capítulo 1, el 28 y pues hasta el final, nos describe la condición y ustedes vean si se parece a la condición actual o no. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¿Describe o no describe la condición del hombre? Creo que de una forma muy, muy clara. El capítulo 2 es muy interesante, porque nos presenta cómo algunos, y bueno, aquí habla de los judíos,
que son los que conocen la palabra de Dios y entonces deberían hacer y actuar conforme a la palabra de Dios, pero no lo hacen, ni pueden cumplir la ley o la palabra de Dios al pie de la letra. Por otro lado, también nos describe algunos que sin conocer la palabra de Dios actúan conforme a lo que Dios pide. Y tal vez ellos, podríamos decir, tendrían derecho a ser juzgados de una mejor manera por Dios. Pero al final, bueno, voy leyendo un poquito de lo que dice versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, y vamos a decir sin ley van a ser juzgados. No, ¿qué dice? Fíjense, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y entonces nos habla de algunos gentiles que tal vez no conocen la ley, pero fíjense, sigo leyendo, porque no son, perdón, versículo 14, ¿verdad? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces nos describe la condición, por un lado, de los judíos que tienen la ley, pero que no la pueden cumplir. Por otro lado, de personas que tal vez no tienen la ley y que ese mismo, sus propias conciencias los van a acusar de que no están actuando o que en algunas ocasiones le han faltado también a Dios. Me llama la atención 3 ejemplos que pone el apóstol Pablo al final de este capítulo de personas que podríamos decir conocen de la ley, a lo mejor tratan de cumplir la ley o dicen que cumplen la ley, pero al final también caen en algunas situaciones. Versículo 20, hablando de alguien que pues dice, yo soy maestro, ¿verdad? Pero dice, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Perdón. Estos 3 ejemplos que pone, ¿por qué hablo de 3 ejemplos? Porque habla de los que hurtan, de los que adulteran o de los que cometen sacrilegio, los que adoran a ídolos. Podríamos decir inmediatamente muchos, no, pues yo no soy ladrón que me subo con una pistola a robar a los que van en el transporte público, ¿verdad? Que eso es algo que muy comúnmente ahora se ve. O no, yo no soy un adúltero que engaño a mi esposa y ando con otras mujeres. No, yo no soy un idólatra que tengo imágenes en mi templo. Pero fíjense lo que está puntualizando aquí el apóstol y la palabra de Dios. Tú que enseñas que no se debe hurtar, a lo mejor no te subes al transporte público con una pistola a amenazar, pero hoy se habla mucho del robo hormiga, ¿verdad? Entonces algunos, muchas gracias, muchos, no, yo no soy un ladrón así, pero a lo mejor hay algunas cosas en las que pues no las estoy haciendo de la mejor manera. O adulterar, no, pues a lo mejor no eres alguien que anda con otra persona engañando a tu esposa. Pero ¿recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? ¿Cómo subió de nivel este mandamiento? Que miras a una mujer para codiciarla. A lo mejor, repito, no andas con otra mujer engañando a tu esposa, pero andas viendo a las mujeres. Recordemos, Job se propuso no ver, es interesante lo que se propuso Job, no ver a la Virgen, a las vírgenes, y no se está refiriendo a la imagen, sino él, en una forma literal lo diríamos hoy,
se propuso no andar viendo a las muchachas, ¿no? O adorar a los ídolos. A lo mejor podríamos decir, no, pastor, pues si entra usted a mi casa, pues ahí no tengo ninguna imagen, ¿no? Pero a lo mejor has puesto alguna otra cosa en el lugar de Dios, y eso es idolatría. Y eso es lo que nos está hablando este pasaje. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre? Dijimos que estos 3 capítulos nos hablan sobre la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Creyentes que tratan de guardar la ley y algunos que no conocen la ley, pero que tratan de agradar a Dios. La conclusión es que todos somos pecadores, todos estamos fuera. Y a la porción, llegamos pues a la porción, el capítulo 3, a nuestro capítulo. Titularon o subtitularon ahí, a partir del versículo 21, la justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Y entonces, fíjense cómo inicia esta porción. Pero ahora, o sea, esa es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? Ya todos la conocemos. Bueno, a lo mejor no leímos el versículo 9 y 10, que creo que sí debía haber leído. Porque, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y sigue describiendo, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien hágalo. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? No hay justo ni aún uno. Y entonces llegamos, repito ahora sí, al versículo 21, que subtitularon ahí, la justicia por medio de la fe. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que hablamos el domingo. ¿Sí? ¿Sí es lo que decía eso? Justificados. Pues, a ver, recuerden el pasaje o véanlo ahí rápidamente, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y ahí habla de la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios, ¿sí se fijan cómo ahora el apóstol está regresando a eso? Pero ahora, aparte de la ley, aparte de, por una forma para llegar a Dios era cumplir con toda la ley, pero como nadie puede cumplirla y todos hemos fallado, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que vimos en el versículo 17 del capítulo 1. El justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por su justicia, el justo va a vivir ¿por qué? Por creerle a Dios. Testificada por medio de profetas. Y vuelve a repetir, versículo 22. Bueno, ahí la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque es necesario esto, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjense, ese versículo 22 nos habla un poquito de cómo actúa, cómo se aplica. Todos estamos en esta condición de pecado y de muerte delante de Dios. Y nosotros mismos no podemos hacer nada para salvarnos. Entonces, aquí es donde nos explica, repito, la justicia de Dios. ¿Cómo se aplica? Se aplica por medio de la fe. Versículo 22, lo vuelvo a leer. La justicia de Dios, y fíjense ahí podemos, que se aplica por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia entre los religiosos que se sienten muy espirituales o los que son muy pecadores que han vivido lejos, apartados de Dios. No hay diferencia. La única forma es por la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir Jesús Cristo? Es interesante porque Jesús quiere decir Salvador, Cristo, el enviado de Dios. La justicia de Dios por creer en el Salvador que Dios ha enviado. En los siguientes versos hay una serie de enseñanzas que debemos de poner mucha atención sobre cómo aplica Dios esta justicia. Dice versículo 24, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios es justo. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y si nosotros somos culpables, para que podamos seguir adelante, Él nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Alguien tenía que pagar por nuestras faltas. ¿Quién lo hizo? Jesús. Ahora lo único que tenemos que hacer es creer en el sacrificio de Jesús. Algunas palabras que quiero puntualizar de este versículo. La primera, justificados. Justificados, repito, Dios es justo y no va a dar por inocente al culpable. Dios no va a pasar por alto los pecados. Alguien tiene que pagar por ellos. Entonces tenemos que ser justificados. La otra palabra que quiero llamar la atención, que también es una palabra que tiene que ver mucho con las doctrinas, gracia, un regalo que no se merece. Dios nos da ese regalo, aunque no lo merecemos. ¿Cómo lo da? Y sigue hablando el pasaje, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de la redención? La palabra que ahí nos falta es redimir. Y redimir quiere decir es alguien que paga la deuda de otra persona. Entonces, cuando decimos Jesús pagó mi deuda, es que reconocemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros para pagar lo que nosotros debíamos. Versículo 25, y sigo puntualizando. ¿Sí se fijan cómo es tan puntual esta porción de la palabra en todo el aspecto que tiene que ver con la redención? Dice el versículo 25, a quien Dios puso por propiciación. Esta palabra propiciación como que suena así, bueno, ¿qué quiere decir eso de propiciación? Si ustedes buscan en el diccionario, la RAE, una de las acepciones dice, sacrificio que se ofrece en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. La propiciación, o sea, el sacrificio. Entonces fíjense lo que nos está diciendo ese versículo 25, a quien Dios puso o a quien Dios ofreció en sacrificio, a que Dios sacrificó para que por medio de la fe en su sangre, para que por medio de la fe en ese sacrificio, manifestar su justicia. Alguien tenía que pagar a causa de haber pasado por alto. Y ahí ahora, entonces, no es de que no vea, ay, mijito, no hiciste nada. No, sí hiciste. Y alguien ya pagó por ti. Y pasamos por alto porque ya alguien pagó por ti los pecados pasados. Versículo 26, y ya casi estamos concluyendo. Con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Y que el que justifica al que es de la fe en Jesús. El justo es Dios.
Dios no simplemente dice, ay, no veo los pecados. Por eso es que a veces también yo les puntualizo a veces esa expresión de que, ay, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, Dios no ama al pecador. Dios aborrece el pecado y no puede estar con el pecado. Dios justifica al pecador. Y entonces el pecador, como Dios es redimido por Dios y entiende la obra grande que se ha hecho, busca ahora agradar a Dios. Busca ahora agradar a Dios. Estamos casi concluyendo. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie, absolutamente nadie puede decir, yo me merecía ir al cielo, yo me lo gané, por mi esfuerzo lo alcancé, yo sí soy muy bueno y puedo alcanzar la gloria de Dios por mis propios méritos. Nadie puede decirlo. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque nadie podía cumplir la ley, no, sino por la ley de la fe, la justicia de Dios, ¿verdad? Concluimos, y aquí está la conclusión de este pasaje, dice que, versículo 28, pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Dijimos entonces nuestro tema, fe y obras. En este sentido, tenemos que decir que no podemos hacer nada para salvarnos, más que creer en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y aún eso es un regalo de Dios. No es porque nosotros seamos muy buenos, muy capaces, sino que esa fe es algo que Dios nos da. Esa es la conclusión del pasaje. Pero ahora viene nuestra invitación. ¿Cuál es nuestra invitación? Me parece que a todas las personas la parte difícil o una de las partes más difíciles es reconocer su necesidad de Dios. Es decir, reconocer su condición. Muchas personas hoy día dicen, así estoy bien, no necesito de Dios. Muchas personas dicen, pues yo no me porto tan mal. Muchas personas dicen, no, como mencioné hace un momento, yo no soy un ladrón que me sube con una pistola a robar en el transporte público, no soy un adúltero así, ¿no? Sin embargo, muchos que no pueden ver su necesidad de Dios, tenemos que puntualizarle y decirles, y nosotros mismos tenemos que entender, todos tenemos necesidad de Dios, todos tenemos la necesidad de creer en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que ese sacrificio fue en nuestro lugar, que ese sacrificio fue en nuestro lugar. Por eso me llamaba mucho la atención el método de evangelismo del hermano Vidal, porque antes de ese método había otro método, y ahí está, ahí tenemos por cierto muchos folletos de ese método que se llamaba las 4 leyes espirituales. Quien conoció las 4 leyes espirituales, iniciaban las 4 leyes espirituales con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. En contraste con ese método, llegó el método del hermano Vidal Valencia, donde la primera invitación que debemos de hacerle a las personas es: reconoce que es pecador y que merece el infierno. De una otra forma de decir esas palabras es: reconoce tu condición, que tienes necesidad de Dios, porque si no reconoces eso, mereces el infierno. Lo que nos explica los primeros capítulos de Romanos es nuestra necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de creer
en el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La invitación entonces es: una, reconoce tu condición. Reconoce tu necesidad de Dios. Dile al Señor: creo en el sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. Creo que ese sacrificio fue en mi lugar. Recordemos, no se trata solamente de creer en el Jesús histórico, se trata de creer que el sacrificio del Señor Jesús fue en nuestro lugar. Si ya lo has hecho, y si conoces a alguien que necesita hacerlo, también la invitación es a que le compartas y que le expliques acerca de su condición y de la necesidad que tiene y que tenemos todos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos muestras nuestra condición y, Señor, te suplicamos que nos perdones porque seguro que te hemos faltado una y otra vez. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Límpianos, Señor, en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido. Y te suplicamos, Señor, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia en nuestras vidas. También queremos suplicarte por todas las personas que están cerca de nosotros, nuestros seres queridos, vecinos, amigos, Señor, que no han entendido sobre la necesidad de ti. Danos, Señor, palabras para compartirles y que cada uno pueda saber de esta necesidad que tenemos todos de ti. Te alabamos, te damos la honra y la gloria y te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.